La semana pasada estuvimos en Hechos capítulo 1, los primeros versículos, viendo la ascensión del Señor, y dejamos a los discípulos ahí mirando al cielo y escuchando la voz de estos dos hombres de blanco que se acercaron y le dijeron: así como le habéis visto ir al cielo, así regresará. Y nos quedamos con esta esperanza del regreso del Señor. Amén. Si hacemos una búsqueda en internet o investigamos en la literatura universal sobre los hechos más destacados de la historia de la humanidad, encontraremos que dependiendo de la inclinación o la cosmovisión o la intencionalidad de quien haga la lista o escribió el artículo, destacará determinados eventos y también dejará de lado otros eventos. Por ejemplo, se encontrarán que entre los más destacados, algunos son así como muy raros, traté de sacar algunos los más importantes, como por ejemplo la invención de la escritura como un paso en la civilización, el descubrimiento de América, el Renacimiento, la revolución científica, la revolución industrial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Hiroshima y de Nagasaki, la revolución digital, la caída del Imperio Romano, la caída del muro de Berlín, el atentado de 11 de septiembre o mucho más reciente el descubrimiento de la inteligencia artificial. Lo que me llamó la atención en esta búsqueda es que no sé si intencionalmente o por ignorancia, y quiero creer que es por intencionalidad, se olvidan de los dos eventos más importantes de la historia de la humanidad. El primero de ellos lo reconocen implícitamente, aunque no hagan referencia a él explícitamente. Porque cuando fechan los eventos más importantes de la historia de la humanidad, colocan un número de año y le ponen antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, la fecha de cada uno de estos eventos tiene un evento aún más importante que lo ubica en el tiempo. Y esto es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque los historiadores no lo reconozcan como el evento más importante, ciertamente es reconocido a través del fechamiento o de la fechación de estos eventos. Pero el segundo evento más importante de la historia de la humanidad es el derramamiento del Espíritu Santo. Ocurrido este evento alrededor del año 30 en la ciudad de Jerusalén. Este evento fue algo mucho más importante que un hecho religioso. Este evento revolucionaría el mundo, el cual nunca volvería a ser el mismo. ¿Por qué razón? Porque la cultura judea cristiana que comenzaría a desarrollarse dentro del Imperio Romano moldearía la ética, la moral y las leyes de la sociedad occidental. Quieran reconocerlo o no, nuestras sociedades occidentales están alcanzadas por la ética y la moral cristiana, quieran o no quieran reconocerlo. Las sociedades occidentales fueron fuertemente influenciadas a través de siglos, dando forma a sus valores, a sus creencias, a sus sistemas de gobierno, pero especialmente a sus leyes. En el mensaje de la semana pasada, observamos cómo en el capítulo 1 del libro de los Hechos marca el final de una época y le da comienzo a otra etapa. Aunque nos quedó pendiente el resto de la historia, lo cierto es que Jesús ya no estaría más con los discípulos, no estaría más con los apóstoles, con la iglesia, y ellos mismos fueron testigos de verlo subir al cielo. Antes de irse, les había dado un mandato y les había recordado una promesa que había comenzado en boca de Juan el Bautista. Yo los bautizo en agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. Así que el mandato del Señor era: no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Recibir el Espíritu Santo o ser bautizados en el Espíritu Santo para ser testigos en toda la tierra. Una de las cosas en las cuales hicimos énfasis el domingo pasado fue que el libro de los Hechos es el único libro de la Biblia con final abierto. Porque decíamos y recordábamos la semana pasada que el libro de los Hechos se siguió escribiendo durante 2000 años por cada iglesia que hubo en esta tierra, porque es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de su
iglesia. Quisiera que retomáramos por un momento la historia y leamos los siguientes versículos. Terminamos en el versículo 11 la semana pasada. Y que leamos algunos versículos del 12 al 15 del capítulo 1 antes de meternos en el capítulo 2 y poder comprender lo que está ocurriendo aquí. Dice, versículo 12, entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista de Jerusalén un poco más de 1 kilómetro. Dice Reina Valera, a la distancia de un día de reposo. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120. Así que terminamos el mensaje anterior observando a los apóstoles con cierta incertidumbre, con cierto temor al ver que el Señor Jesús asciende a los cielos y ellos se quedarían solos, pero se quedan con una orden, con un mandato: no se vayan, regresen a Jerusalén y esperen. Esas son las palabras básicamente que les da Jesús a los discípulos. Considero que 1000 preguntas habrán invadido la mente de aquellos hombres ante tal turbación, ante tal soledad de que el maestro se estaba yendo, pero tenían una promesa y una dirección: volver a Jerusalén y esperar. Simple, volver a Jerusalén y esperar. Y dice el texto el texto que hemos leído en el versículo 12, que ellos hicieron eso. Regresaron a Jerusalén sin saber lo que iba a ocurrir, simplemente a esperar. Y pensaba en esto, ¿no? Pensaba en que la obediencia es una de las manifestaciones más claras de que uno cree. La obediencia es una de las mejores evidencias de la fe. El que no entiende pero cree, igual obedece, porque su obediencia no está sujeta a lo que entiende, sino a lo que la palabra de Dios dice. No sé si estoy siendo claro. Es decir, hay cosas en la palabra de Dios con las cuales puedo llegar a no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con determinada cosa, ¿no? Puedo tener esa actitud crítica de la Biblia, podríamos decirle. Yo no estoy muy de acuerdo, pero por cuanto la Biblia lo dice, entonces yo lo obedezco. La mejor señal de que alguien está creyendo en Jesús es que está caminando en obediencia, no que está caminando en aquellas cosas con las que está de acuerdo en la palabra, sino una persona que está caminando en obediencia, que está obedeciendo porque la palabra de Dios lo dice. Y acá tenemos un caso muy concreto. Ellos no sabían lo que iban a ocurrir, no estaban entendiendo lo que venía, pero igualmente obedecen y se van a Jerusalén a esperar lo que no sabían que esperaban. Solamente una promesa, nada más. No sabía cuándo vendría, no sabía de qué se trataría, pero ellos obedecieron. De hecho, habían aprendido a lo largo de su vida que era mejor obedecer al Señor que ponerle cuestionamientos innecesarios. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran puesto a discutir con Jesús el día que les dijo tiren las redes después de haber estado toda una noche pescando? Era una orden loca de parte de Jesús, toda una noche pescando y ahora nos decís que tiremos, Señor, no pasa nada de día, es de noche que se pesca, no de día. Y tiraron, ¿y qué hicieron? La pesca milagrosa. O cuando el Señor los mandó a que alimentaran una multitud con 5 panes y 2 peces. Señor, es una locura, mirá la cantidad que son de gente. No importa, ustedes comiencen a darle de comer y el pan y los peces se multiplicarán. Ellos estaban acostumbrados, ellos sabían de que era mejor obedecer que cuestionar, que era mejor obedecer aunque no entendiéramos lo que Jesús estaba haciendo, que la obediencia a la palabra de Dios siempre iba a traer como resultado una bendición. Fueron a esperar, la orden era clara: no se vayan hasta recibir la promesa del Padre. Dentro de pocos días, dentro de no muchos días, dice textualmente, serán bautizados con el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último
de la tierra. Y dice que fueron y se reunieron en un lugar que se lo conoce como el aposento alto. Hay tanta controversia, no me voy a meter en este tema, porque hay tanta controversia acerca del significado del aposento alto. Nosotros cuando pensamos en un aposento alto, ¿en qué pensamos? En una casa de segundo piso, ¿no es cierto? Pero dice el texto, por eso lo leí hasta el versículo 15, que los reunidos eran 120. En una época donde las construcciones no eran como la de nuestra época, eran un poquito más débiles. Imagínense que le digan a usted, ahora al mediodía vamos a tu casa. ¿Cuántos son? 120. Queremos ir a comer a tu casa. Bueno, la verdad que el texto bíblico no nos da demasiado detalle acerca de cómo hicieron, de cómo se juntaron. Lo cierto es que dice el texto que se juntaron y mientras estaban juntos, oraban, rogaban y estaban en unidad. ¿Cuántos días estuvieron juntos? ¿Cuántos lo recuerdan? 10 días estuvieron juntos en el aposento alto. 120 personas, un poquito menos que los que estamos acá, pero más o menos. 120 personas comiendo juntas, durmiendo juntas. Ahí andaban los niños correteando por aquí y por allá, mientras unos oraban, otros dormían, otros comían. 120 personas. No era una gran familia, eran simplemente gente que se había juntado para esperar la promesa del Señor. ¿La convivencia es fácil? No. ¿Cuántos son casados acá? Sea sincero. ¿Es fácil la convivencia? No es fácil. De ninguna manera. Y si a usted le resulta fácil, después me pasa el secreto. Me pasa la fórmula. No es fácil la convivencia. Es extremadamente difícil. Pero cuando hay un propósito mayor que justifique la convivencia, como el amor, como la familia, como el matrimonio, como los hijos, o como la espera de esta promesa, entonces la convivencia se vuelve un poquito más simple, o por lo menos más llevadera, aunque haya dificultades. Yo vuelvo a repetir, no quiero agregarle ni quitarle al texto nada de lo que dice, pero me imagino 120 personas juntas esperando una promesa, por más que eran espirituales y que estaban orando, que algún que otro problema habrán tenido. Pero no creo que ninguno haya dicho, yo estoy enojado, me voy, no vengo más. ¿Por qué? Porque faltaba la promesa. Entonces la promesa los hacía perseverar. Mire, podría solamente de este texto predicar un mensaje. Porque hay gente que se enoja por cualquier tontería. No, yo a esa iglesia no voy más porque no me saludaron el domingo. Hay una promesa. Y la promesa hacía que perseveraran en la oración unánimes. Me llama la atención que el texto menciona de forma especial a las mujeres, a María y a otras mujeres, porque debían de saber que no era solamente un grupo de varones escogidos, sino que había mujeres, porque las mujeres han sido importantes en el ministerio de Jesús, han sido importantes en la historia de la iglesia primitiva y han sido importantísimas a lo largo de la historia universal de la iglesia. Los que dicen que la iglesia es machista no conocen lo que es la iglesia. La iglesia maravillosamente ha sido bendecida por muchas mujeres. Así que mientras estaban en esta circunstancia a la espera, lo que hacían ellos eran orar. ¿Y cómo le parece a usted que orarían? Había que esperar y no sabía cuánto tiempo esperarían. Yo creo que su oración sería algo como esto. Señor, no sabemos lo que viene ni cuándo viene, pero sea lo que sea, aquí estamos listos para hacer que tu voluntad se haga en nosotros. O algo así, Señor, esperaremos el tiempo que sea necesario, porque confiamos en que cumplirás tu promesa y que nunca nos vas a fallar. O aquí estamos, Señor, esperaremos y perseveraremos hasta que tu promesa se cumpla. No estamos seguros de cómo lo hacían o lo que decían, pero lo que podemos asegurar es que según el texto bíblico estaban esperando con paciencia y en oración.
Y yo creo que este es un hermoso ejercicio que todos deberíamos aprender en momentos de incertidumbres. Recordar las promesas del Señor y perseverar en oración hasta que Dios cumpla su promesa. La vida es difícil, la vida es compleja. A veces hay situaciones de salud, a veces hay situaciones económicas, a veces hay situaciones en el trabajo, a veces hay situaciones con los hijos, en el matrimonio o lo que fuera. La vida no es fácil para nadie, pero debemos de seguir orando y perseverando hasta que las promesas se cumplan sobre nuestras vidas. Sin duda el ambiente que había ahí era un ambiente de expectativa, pero también de incertidumbre. ¿Cuándo será? ¿Cuándo vendrá la promesa? ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo llegará esa promesa que el Señor ha hecho? Pero los siguientes versículos nos indican que los discípulos decidieron perseverar, ordenarse y esperar el día que el Señor envíe su promesa. Los siguientes versículos, que no los vamos a leer desde el 16 hasta el final del capítulo 1, están dedicados a la elección del reemplazante de Judas Iscariote, que termina siendo Matías, y el capítulo 2, que es el que vamos a ver en esta mañana. Todo esto fue introducción, así que imagínase el mensaje. No, un poquito más nada más. ¿De qué hablé recién? ¿De perseverancia y paciencia? Bueno, sea perseverante y téngame paciencia. Versículo 1 del capítulo 2, vamos a leer algunos versículos y vamos a terminar el mensaje de esta mañana. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, esta palabra me encanta, de repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua o idioma. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de la maravilla de Dios. Y todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. El versículo 1 nos dice que esto ocurre el día que llegó Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, una de las 3 fiestas judías más importantes. Estaba la Pascua, que era la primer fiesta importante, estaba justamente Pentecostés, y después la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas eran las más importantes, donde todo judío tenía que hacer el esfuerzo de presentarse en Jerusalén para presentar su ofrenda. Se la conoce como la fiesta de las cosechas o la fiesta de las primicias, porque los israelitas cosechaban los primeros frutos de su tierra y de su trabajo, y el primer manojo, la primera cantidad que cosechaban, la llevaban al templo del Señor para ofrendarla, reconociendo que si habían tenido una cosecha era porque Dios los había bendecido. Se la conoce también como la fiesta de las semanas, porque pasarían 7 semanas desde la Pascua hasta la llegada del Pentecostés. 7 por 7, 49. Al siguiente día de Pentecostés, el día 50, se festejaría la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50 en el lenguaje griego. Así que lo que están aquí ellos, o lo que está ocurriendo es que ese día, el día en que todo Israel estaba festejando Pentecostés, ese día que estaban todos orando, ese día que estaban todos unánimes, ocurrió algo sobrenatural e increíble. La promesa llegó repentinamente, porque dice el versículo 2, de repente llegó un estruendo como de un viento recio, dice Reina Valera. Algo ocurrió repentinamente esa mañana. Mientras estaban esperando, mientras estaban orando, no sabían cuándo ocurriría esa mañana.
mañana, de repente, sin aviso, el Espíritu Santo irrumpió sobre ese lugar poderosamente y dice la palabra de Dios que se manifestó con eventos portentosos o poderosos demostrando que Él había llegado. Un viento recio, fuego sobre sus cabezas, lenguas o idiomas que comenzaron a hablar sobrenaturalmente. Pero quiero volver a recordar o a reafirmar esta palabra. Todas las versiones dicen, de repente, súbitamente, de pronto, por sorpresa, una mañana, en medio de la oración y mientras estaban esperando, el Espíritu Santo irrumpió, premiando la obediencia de aquellos hombres. No quiero quedarme ahí porque también podría ser un mensaje sobre eso, pero quiero decirte esto, mi hermano, no dejes de perseverar en creer, en orar y en esperar las promesas del Señor, porque un día de esto, de repente, el Señor te va a sorprender como sorprendió a aquellos hombres y con un gran estruendo vendrá la respuesta que estás esperando de parte de Dios. Yo la estoy esperando. Yo hay una oración que hago todos los días y espero que un día de esto el Señor me sorprenda. Y voy a dar testimonio aquí públicamente el día que el Señor me sorprenda. Todos tenemos una oración en el altar. Señor, estamos esperando tu promesa. Esa era la oración al fin y al camino. No había otra cosa, no sabían qué otra cosa sería. La oración era, Señor, aquí estamos esperando tu promesa. Señor, estamos esperando tu promesa. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 11. Nuestro gran deseo es, el escritor de Hebreo le escribe a los receptores de esta carta y le dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, escucha esto, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredaron las promesas de Dios. Fe y perseverancia son la clave para heredar la promesa de Dios. Y me encanta leer este pasaje porque ellos recibieron mucho más lo que alguna vez pudieron imaginarse. El Espíritu Santo fue derramado y cosas comenzaron a ocurrir, dando inicio a una nueva era. Cada vez que la iglesia experimentó un avivamiento, fue el Espíritu Santo quien lo provocó por su propia voluntad. Aunque cada avivamiento fue particular y tuvo un distintivo, siempre el Espíritu Santo fue el que tomó la iniciativa. Ellos no podían hacer nada para atraer el Espíritu Santo, como se dice en algunos lugares, tenés que hacer esto, paso 1, paso 2, paso 3, y en una de esas lo convences al Espíritu Santo que te llene. Como si el Espíritu Santo no tendría interés en llenarnos, que la mayor oposición, ya lo vimos en la serie anterior, la mayor oposición para que el Espíritu Santo nos llene somos nosotros mismos. El Espíritu Santo quiere llenarnos de su presencia. Y dice que un estruendo como de un viento recio llenó el lugar. Y se vieron como llamas de fuego sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero en realidad la palabra original puede traducirse fácilmente en otros idiomas si lo corroboramos a través de la misma lectura del texto. No es que comenzaron a emitir sonidos indescifrables, no es que comenzaron a hablar y hacer ruido raro con sus bocas. No. Estaban hablando claramente idiomas. Y el efecto del derramamiento del Espíritu Santo fue maravilloso, porque comenzaron humildes pescadores galileos. Galileo, ¿por qué está señalado acá lo de Galileo? Porque los galileos eran los menos queridos en Palestina en aquella época, eran como los despreciados. Estos ignorantes galileos, ¿cómo pueden estar hablando en idiomas si ni siquiera apenas saben hablar su propia lengua? ¿Cómo van a estar ahí hablando tantos idiomas diferentes? Lo que no sabían era que el Espíritu Santo de Dios era quien guiaba su lengua, porque dice, según el Espíritu le daba que hablasen. Considero que en las últimas décadas la iglesia se ha quedado con el cascarón y se ha olvidado de la esencia.
Se han aferrado a las señales, a los milagros, a la manifestación del Espíritu Santo y se han olvidado del fin de la manifestación del Espíritu Santo, y que es que la iglesia cumpla su misión de ser testigo en esta tierra. Se han olvidado que el poder del Espíritu Santo no es para caerme, para hacerme cosquilla o para sentirme feliz un domingo en la mañana. Que el poder del Espíritu Santo de Dios tiene un propósito, porque hay una misión encomendada, y esta es hablar de las maravillas de Dios en esta tierra. Eso es lo que están haciendo esto. Los oímos hablar las maravillas de Dios en nuestras lenguas. Versículo 11. La iglesia se ha convertido en una iglesia que sabe cantar, worship por todos lados. Sí, porque es un tipo de música especial, la música worship. Y decimos todas las intenciones que tenemos de amarte, de seguirte, de adorarte. Pero se termina el ratito emocional en los templos y muchos vuelven a su casa para hacer lo mismo. Para ser las mismas personas, para tener los mismos hábitos, para tener las mismas conductas. Pero la llegada del Espíritu Santo no es para divertir. La llegada del Espíritu Santo no es para hacerme sentir cosas. Jesús lo había anticipado en el capítulo anterior. Y recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí mismo está corroborado de que la venida del Espíritu Santo sobre nosotros tiene que ver con nuestra misión. Aquella misión que no podríamos cumplir si no es por medio del poder del Espíritu Santo que reposa en nosotros. Dar una palabra, dar un consejo, acompañar al débil. Solamente lo puede ser alguien lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando escucharon lo que estaba ocurriendo, un buen número de peregrinos que habían venido a Jerusalén justamente por la fiesta de Pentecostés, judíos piadosos que buscaban a Dios a su manera, se acercaron y los escucharon hablar en sus propios idiomas. Se repite 4 veces en esta breve porción. Versículo 4, versículo 6, versículo 8 y versículo 11. Los oímos hablar en nuestras lenguas. El lenguaje más popular de aquel tiempo, el que estaba en todo el Imperio Romano, el lenguaje que casi todos hablaban, especialmente los comerciantes, era el griego. Pero aquí lo están escuchando hablar en sus lenguas maternas, en nuestras propias lenguas, las maravillas de Dios. Es muy bonito. Los que han estado en algún país donde no se habla el español, saben que es muy bonito estar en un comercio o en algún lugar y escuchar que alguien habla español. Uno se da vuelta y dice: ¿y usted de dónde es? De México. O de donde sea. Pero escuchar las maravillas de Dios en tu propia lengua, qué cosa maravillosa. Escuchar que alguien habla las maravillas de Dios en tu propia lengua, qué precioso. El Espíritu Santo los llena, los guía. Y de esto se trata, ser testigos de Dios. De hablar de las maravillas de Dios y hacerlo hasta las últimas consecuencias. Porque el versículo final, el versículo 13, dice que mientras algunos se maravillaban y preguntaban qué significa esto, o como dice Reina Valera, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa lo que está ocurriendo? ¿De qué estamos siendo testigos? Esto no es normal, algo está ocurriendo. Dice el versículo el versículo 13, que algunos se burlaban y decían: estos están borrachos. Y decime la verdad, si alguna vez cuando te acercaste a predicar el evangelio a alguien no te dijo: vos estás loco, vos estás mal de la cabeza. ¿Cómo vas a creer en eso? ¿Cómo vas a creer en Dios? ¿Cómo vas a ir a la iglesia habiendo tantas cosas para hacer en esta vida? Bueno, más o menos eso es lo que está pasando. Creen que esto no están hablando de las maravillas de Dios. Mentes cerradas por el pecado que califican esta situación como que están borrachos o están llenos de mosto. Termino el mensaje de esta mañana. Yo creo que pensemos por un instante. Cerrá tus ojos y vamos a imaginarnos. No quiero hacer nada raro. Ustedes saben que yo no soy de hacer cosas raras, pero solo quiero que te imagines en esa mañana de Pentecostés hace 2000 años.
No es un día normal en la ciudad, es un día festivo, porque toda la gente que se encuentra en Jerusalén, o la mayoría, fueron a celebrar una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Así que en la calle hay mucho ruido, hay mucha gente, hay mucha fiesta. Por todos lados se puede ver y escuchar a la gente festejando, celebrando, pero también divirtiéndose. Ese era lo más evidente, lo más visible. Pero en esa misma ciudad, en un lugar apartado, en el que se llama el aposento alto, había 120 personas que oran y esperan. No sé cómo lo hacían, mientras todo el mundo distraído, con fiestas, con celebración, con sueños, con proyectos, con un montón de cosas. 120 están orando y esperando. No creo que su oración haya sido a los gritos o de forma desordenada, sino simplemente oraban y esperaban. Quizás alguno se preguntó, ¿valdrá la pena lo que estamos haciendo? ¿Valdrá la pena la espera? ¿Tendrá sentido lo que estamos haciendo o estaremos perdiendo el tiempo? Quizás es la misma pregunta que muchas veces te hiciste vos en el camino de la fe. Mientras hay gente que se divierte, que aparentemente la pasa bien, que aparentemente tiene la vida resuelta, vos venís a la reunión, orás y esperar que un día llegue la respuesta. Así estaban aquellos hombres y mujeres, luchando con su naturaleza y sus preguntas, pero perseverando y esperando en fe. De repente, esa mañana, un estruendo se escuchó y algo como fuego se puso sobre sus cabezas. Y cuando quisieron orar, no pudieron hacerlo en su idioma. Comenzaron a glorificar a Dios en idiomas que nunca habían aprendido a hablar, el cual el Espíritu les daba que hablasen. Y por ahí se escuchó hablar las maravillas de Dios en alemán. Alguien que hablaba ese idioma comenzó a glorificar el nombre del Señor. Y por allí otro que hablaba en portugués. Y por allí otro que hablaba en italiano. Y por allí otro que hablaba en inglés. Tal vez haya alguien en este lugar que pueda glorificar el nombre del Señor en alemán, por ejemplo. O Gott, du bist der Herrscher über alle Dinge und deine Souveränität ist absolut. Du bist der Schöpfer und der Erhalter des Universums und deine Macht ist unübertroffen. Wir beten dich an und preisen deine Herrlichkeit, denn du bist der König der Könige und der Herr der Herren. Deine Weisheit ist unendlich und deine Macht ist unbegrenzt. Wir danken dir für deine Liebe und deine Barmherzigkeit, die du uns erweist. Wir bitten dich, dass du uns weiterhin deine Gnade und deine Führung gewährst und dass wir deine Souveränität in unserem Leben anerkennen und ehren mögen. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir befähigt werden, deinen Willen zu tun. Im Jesu Namen. Amén. Oh Dios, tú eres el gobernante sobre todas las cosas y tu soberanía es absoluta. Tú eres el creador y el sustentador del universo y tu poder es insuperable. Te adoramos y alabamos tu gloria porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tu sabiduría es infinita y tu poder es ilimitado. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia que nos muestras. Te pedimos que nos sigas otorgando tu gracia, tu guía y que reconozcamos y honremos tu soberanía en nuestras vidas. Ha sido dicho en alemán en esta mañana. Pero por ahí también había alguien que hablaba italiano. Y esta persona comenzó a levantar una oración al Señor diciendo: Oh mi Dio santo, grazie per vedermi con il tuo amore, grazie per vedermi con pietà e con la speranza da ogni nuovo giorno.
Solo tu sei santo, è la tua natura, è la tua perfezione. Non c'è nessuno Dio che può sembrarsi da te. Tua maestà, tua giustizia, tua sapienza, mostra il tuo potere. I miei peccati mi hanno lasciato lontano da te, ma mi hai abbracciato con tenero amore ancora. Ho bisogno di te. Vieni Spirito Santo, abita in me. Torna il mio cuore, come hai detto in Ezechiele, capitolo 11, verso 19. Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Amén. Oh mi Dios Santo, gracias por mirarme con tu amor. Gracias por mirarme con piedad y con la esperanza en cada nuevo día. Solamente vos sos santo en tu naturaleza, es tu perfección. No hay Dios que pueda compararse a vos. Tu majestad, tu justicia, tu sabiduría muestran tu gran poder. Mis pecados me han dejado lejos de vos, mas me abrazaste con tierno amor otra vez. Necesito de vos. Ven, Espíritu Santo, habita en mí. Cambia mi corazón, como has dicho en Ezequiel capítulo 11, verso 19. Amén. Y tal vez alguien pueda orar al Señor en esta mañana en portugués. Meu Deus, meu Senhor, meu Pai, hoje estamos diante de você. Estamos diante de você com corações cheios de gratidão. Oh Senhor, obrigada. Obrigada por nos amar como um amor que não podemos compreender totalmente. Um amor que é fiel, que é verdadeiro, que é constante. Obrigada por nos amar, mesmo quando estávamos longe, mesmo quando não te conhecíamos. Oh Senhor, obrigada porque seu amor não depende de nós, não depende de o que fazemos, não depende de nossos méritos, depende somente da sua graça. Obrigada, Senhor, por Jesus que morreu e ressuscitou para dar-nos vida nova. Obrigada pelo Espírito Santo que mora em nós. Amém. E nos lembra todos os dias que somos plenamente amados. Espírito Santo, que teu amor nos transforme. Espírito Santo, que vejamos tua mão e teu amor todos os dias, em todos os detalhes da nossa vida. Em teu nome, Senhor. Amém. Amén. El amor de Dios es fiel, verdadero. Él es fiel en sus promesas. Él nos ama. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por amarnos aún antes de que pudiéramos nacer. Gracias porque nuestra fe no depende de nosotros, nuestra vida no depende de nosotros, sino de la abundancia de tu gracia. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos cada día que somos amados, que somos únicos, que somos tuyos, Señor. Gracias. Gracias porque tu amor nos transforma y nos permite contemplar la belleza de Jesús. Gracias, Señor. En esta mañana estamos hablando las maravillas de Dios a través de los lenguajes que has dado, Señor, porque mientras Babel trajo confusión, Pentecostés trajo unidad para adorarte y exaltar tu nombre, tus maravillas, por medio de distintos idiomas. Y alguien más quizás pueda adorar al Señor en esta mañana con el idioma inglés. Thank you, Lord, because you're faithful. No one is as faithful as you. When you say something, you fulfill it. You always keep your promises. You are not like us who sometimes don't do what we say we'll do. But if you said something, it will happen, no matter what. It gives me so much peace to know this, because even if I fail, you don't fail.
Even if others fail me, you won't. Even if I can't see it, you are working. You will do what you once promised me, and I can rest and trust in that. In your word, you promise peace, forgiveness, and eternal life to those who have believed, and so it will be. Thank you. Thank you, Lord. You are the best thing that ever happened to me. I want everyone to know about you, Jesus, about your faithfulness. Help me to tell others about you. I love you with all my heart. I love you for always. Amen. Amén. Gracias, Señor, porque eres fiel. Nadie es tan fiel como tú. Cuando dices algo, lo cumples. Siempre cumples tus promesas. No eres como nosotros, que a veces no hacemos lo que decimos. Si dijiste algo, sucederá. Pase lo que pase. Me da mucha paz saber esto, porque aunque yo falle, tú no fallarás. Aunque otros me fallen, tú no lo harás. Aunque no pueda verlo, tú estás obrando. Harás lo que una vez me prometiste, y puedo descansar tranquila y confiar. En tu palabra prometes paz, perdón y vida eterna a quienes han creído, y así será. Gracias, sos lo mejor que me ha pasado en la vida. Quiero que todos sepan de la felicidad de mi corazón por tenerte. Ayúdame a hablar a otros acerca de vos, Jesús. Te amo con todo mi corazón. Te amo por siempre. Amén. Amén. Y amén. ¡Oh, gloria a Dios! Ponete de pie, ponete de pie, ponete de pie. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, de toda nación y de toda tribu y de toda lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Allí estás vos dentro de un tiempo. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y el honor y el poder pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Aleluya. Aleluya.